Okay, it's all yours. Thank you. Gracias por acompañarnos en la sesión informativa de hoy. Esta tarde compartiremos una actualización sobre casos, hospitalizaciones y muertes y vacunaciones por edad, raza y etnia. Información sobre la variante Delta en el Condado de Los Ángeles. Información sobre nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a las vacunas y generar confianza en las vacunas. Y actualizaciones sobre casos de COVID-19 en personas completamente vacunadas. También cerraremos con estrategias para proteger a los trabajadores y sus derechos. Please, slide number 1, please. Nos entristece informar 11 muertes adicionales hoy. Todas las personas que murieron tenían problemas de salud preexistentes. Esto eleva el número total de muertes a 24.525 en el condado de Los Ángeles. Para aquellos de ustedes que han perdido amigos, familiares o un ser querido o un compañero de trabajo por este virus, les damos nuestro más sentido pésame. Hoy estamos reportando 839 casos nuevos, un aumento del 165% con respecto a la semana pasada, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.254.354. Nuestra tasa promedio de casos es de 3,5 casos nuevos por cada 100,000 personas y esto representa un cambio de 1,74 casos por 100,000. Actualmente hay 296 personas hospitalizadas por COVID. Actualmente hay 48 investigaciones abiertas en entornos residenciales colectivos y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. A la fecha, se han realizado pruebas a más de 7 millones de personas y se han informado los resultados de las pruebas en el condado de Los Ángeles. Nuestra tasa diaria de casos positivos con base en la prueba es de 2,5%, un aumento con respecto a la tasa de 1,2% de la semana pasada. Next slide, please. Este gráfico muestra las líneas de tendencia en casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de este año. Seguimos viendo un repunte de casos y hospitalizaciones. Las muertes continúan siendo bajas con solo unas pocas muertes por día. A medida que las hospitalizaciones continúan aumentando, en unas pocas semanas a partir de ahora, las muertes podrán aumentar. Next slide, please. Los aumentos de casos y hospitalizaciones que estamos viendo no se distribuyen equitativamente entre nuestros residentes. En esta diapositiva puede ver las tasas de casos, hospitalización y mortalidad ajustadas por edad entre todos los grupos raciales y étnicos durante periodos de 2 semanas que terminan el 29 de mayo y el 26 de junio de este año. Cuando miramos las tasas de casos nuevos, podemos ver que durante el mes anterior al 26 de junio, los casos comenzaron a aumentar entre los grupos raciales y étnicos, aunque el mayor número fue entre los residentes afroamericanos, cuya tasa de casos aumentó de 38 casos por 100,000 personas a 65 casos por 100,000 personas, un aumento del 170%. También vimos que las tasas de casos aumentaron de un 122% en los residentes latinos, un 137% en los residentes blancos y un 166% en los residentes asiáticos. Durante el mismo lapso, mientras que las tasas de hospitalización disminuyeron entre un 20 y un 30% entre los residentes latinos y blancos, estas tasas han tenido una tendencia a subir levemente del 5 al 15% en los residentes afroamericanos y asiáticos. Las tasas de mortalidad no han seguido el mismo patrón, pues han disminuido sustancialmente en todos los grupos raciales y étnicos. En el pasado, el aumento en las hospitalizaciones ha dado lugar, en general, unas semanas después, a un aumento proporcional de las muertes. Sin embargo, tenemos la esperanza de que las tasas muy altas de vacunación entre los residentes mayores y muchos de aquellos con problemas de salud subyacentes resulten en un aumento menor de muertes luego de este aumento en las hospitalizaciones.
Incluso sin el mismo nivel de amenaza para el sistema de atención médica que experimentamos durante el pico de la pandemia, el aumento en las tasas de casos y el desproporcionado aumento de casos entre los residentes afroamericanos y latinos son preocupantes y requieren una acción específica para prevenir malos resultados entre los que ya han sufrido mucho. Reducir la transmisión es también nuestra mejor protección contra las mutaciones del virus que crean variantes más peligrosas. Next slide, please. Sabiendo que existe un riesgo adicional entre los que aún no están vacunados, incluidos los 1,3 millones de niños menores de 12 años y las tasas de cobertura más bajas entre los adolescentes, estamos mirando de cerca las tasas de contagio entre los niños y los jóvenes. Este gráfico muestra la distribución de casos entre niños menores de 18 años por raza y etnia. Si vemos un aumento de las tasas de casos en todos los grupos, la tasa de casos en los niños afroamericanos, indicada por la línea naranja, ha aumentado mucho más rápido que en otros grupos. Desde el 31 de mayo, la tasa de casos entre los niños latinos aumentó de 15 a 21 casos por 100,000, un aumento del 40%, mientras que la tasa de casos entre los niños afroamericanos aumentó del 15 a 65 casos por 100,000, un aumento de 430%. A medida que aumenta la transmisión en las comunidades con tasas de vacunación más bajas, aquellas que aún no están protegidas por la vacuna siguen siendo más vulnerables a la infección, incluidos niños y adolescentes. Es particularmente cierto si hay más reuniones con amigos y familiares no vacunados en interiores. Estos datos sirven para recordar lo importante que es usar la mascarilla y las acciones para el control de infecciones entre aquellos que no han sido vacunados. Con buenas medidas de prevención, casi toda esta transmisión se puede detener antes de que comience. Next slide, please. Con el reciente aumento de casos, el seguimiento de la proliferación de variantes preocupantes sigue siendo una prioridad a medida que buscamos comprender mejor los factores que pueden estar contribuyendo al aumento de la transmisión comunitaria. Últimamente hemos estado observando en particular de cerca las variantes de Delta, que se detectaron por primera vez en India y que ahora se estima que constituyen cerca de la mitad de los casos en Estados Unidos. Estamos especialmente preocupados por esta variante porque parece ser bastante contagiosa, es decir, se propaga más que incluso otras variantes de COVID-19 bastante contagiosas y porque existe la preocupación de que pueda causar infecciones más graves que otras variantes de COVID-19. Y aunque los datos que han surgido afirman que las personas completamente vacunadas están bien protegidas de infecciones graves con variante Delta, las personas con una sola vacuna no están tan bien protegidas. Y hay más pruebas de que una cantidad muy pequeña de personas completamente vacunadas puede infectarse y pueden infectar a otros. Esta diapositiva muestra variantes identificadas tanto por el Laboratorio de Salud Pública como por un grupo de otros laboratorios de California de 7,289 muestras vinculadas con residentes del condado de Los Ángeles. Las variantes Delta están representadas en amarillo brillante en las barras de este gráfico. Comenzamos a ver un pequeño aumento de estos casos entre los residentes del condado de Los Ángeles a principios de abril y seguimos viendo un aumento en las variantes de Delta como una proporción de las variantes de preocupación obtenidas por la secuenciación. Pero puede ver en este cuadro, la variante Delta es la variante secuenciada con más frecuencia en el condado de Los Ángeles desde principios de junio y ahora representa la mayoría de las variantes preocupantes identificadas por los laboratorios. Next slide, please. Esta línea de tendencia muestra la trayectoria de la variante Delta entre las muestras secuenciadas por varios laboratorios que prestan servicios en el sur de California, incluido el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El número de secuencias recolectadas entre el 20 y el 26 de junio que tenían variantes Delta aisladas fue 54% de todas secuencias recolectadas esa semana. Esto está representado en la tabla por la línea azul. Debido a que las decisiones sobre qué muestras secuenciar a menudo son impulsadas por el manejo de los brotes
un esfuerzo por comprender los casos de avance de la vacuna, no podemos generalizar a partir de estos datos a la población en general. Sin embargo, la proporción creciente de Delta entre las variantes secuenciadas de interés es consistente con lo que están viendo otras partes de Estados Unidos y con certeza representa una mayor circulación de la variante, dado que un poco menos, de 4 millones de residentes en el condado de Los Ángeles aún no están vacunados, el riesgo de una mayor propagación sigue siendo muy alto. Next slide, please. Uno de los temores que algunos tienen sobre la variante Delta es que las personas completamente vacunadas no están tan protegidas de la infección con estas variantes como lo están otras variantes de COVID-19. Los datos hasta la fecha sugieren que esto no es cierto. Esta diapositiva compara el estado de vacunación de los residentes del condado de Los Ángeles entre aquellos cuyas muestras arrojaron cualquiera de las 3 variantes principales identificadas en uno de los laboratorios del sur de California durante el mes de junio. La información más convincente de esta diapositiva es cómo muy pocas personas que están completamente vacunadas están infectadas por las variantes. En general, la proporción de infecciones posteriores a la vacunación fue similar en todos estos tipos de variantes. Entre las personas cuyas muestras produjeron variantes Delta, alrededor del 11% estaban completamente vacunadas, en comparación con el 9% de las variantes alfa, antes llamadas variantes Reino Unido, y el 7% de las variantes gamma, antes llamadas variantes Brasil, y el 11% de todas las demás variantes. Es probable que estas leves diferencias en los porcentajes sean demasiado pequeñas para que sean estadísticamente significativas y no sugieren grandes diferencias entre el riesgo que representan estas variantes para las personas completamente vacunadas. Next slide, please. Los datos dejan cada vez más claro que las vacunas siguen siendo la herramienta más importante que tenemos para mantener baja la propagación del COVID-19 y la incubación de variantes. Aunque la administración de la vacuna ha disminuido, todavía estamos haciendo algunos avances, como puede ver en esta diapositiva. Al 4 de julio hemos administrado casi 10,6 millones de dosis de vacuna en el condado, incluidas casi 5,9 millones de primeras dosis y casi 4,7 millones de segundas dosis. Eso significa que más de 5,7 millones de residentes del condado de Los Ángeles han recibido una dosis y casi 5 millones están completamente vacunados. Entre los residentes del condado de Los Ángeles mayores de 16 años, el 69% ha recibido una dosis de la vacuna y el 60% se ha vacunado por completo. Y entre nuestros adultos mayores de 65 años o más, el 88% ha recibido una dosis de la vacuna y el 77% está completamente vacunado. Next slide, please. Si bien millones han hecho su parte para vacunarse, seguimos viendo que menos personas de las que nos gustaría recibir han recibido sus primeras dosis de vacuna semana a semana. No, como puede ver en las tendencias de vacunación representadas en esta diapositiva, entre el 28 de junio y el 4 de julio administramos 58.798 dosis en toda la red del condado. Y mientras es probable que este número aumente debido al retraso de los informes, pero es poco probable que alcance las 100,000 dosis que esperamos administrar cada semana. A medida que aumentan los casos, también aumenta la urgencia de vacunar a más personas. Next slide, please. Aunque es decepcionante que nos preocupe que las cifras generales de vacunación sean más bajas de lo que necesitamos, hay aumentos continuos en la vacunación entre los grupos de edad más jóvenes. Al 4 de julio, el 39% de nuestros jóvenes de 12 a 15 años habían recibido al menos una vacuna, al igual que el 54% de nuestros jóvenes de 16 a 17 años. Mientras tanto, las vacunaciones en personas de 18 a 29 años aumentaron al 57% y el porcentaje de personas de 30 a 49 años vacunados aumentó a 65%. Next slide, please.
Al mismo tiempo que estamos viendo un aumento en los casos y las hospitalizaciones que afectan de manera desproporcionada a niños y adultos de diferentes razas y etnias, también estamos viendo brechas entre estos grupos en lo que respecta a la vacunación. Para las personas de 16 años o más, el 45% de los residentes afroamericanos y el 54% de los residentes latinos han recibido al menos una dosis de la vacuna. Y no estamos viendo aumentos relativos en estos grupos, lo que dificulta lograr avances significativos para cerrar las brechas. El 62% de los indígenas americanos, el 65% de los blancos y el 76% de los asiáticos están vacunados. Next slide, please. Cuando miramos los subgrupos de edad por raza y etnia, como lo hemos hecho en esta diapositiva, seguimos viendo las mismas brechas preocupantes entre los adolescentes y los adultos más jóvenes que hemos visto en las últimas semanas. Entre los grupos de edad de 12 a 15 años y de 16 a 17 años, entre un cuarto y dos tercios de los adolescentes afroamericanos y latinos se vacunan en comparación con sus homólogos indígenas americanos, nativos de Alaska, blancos y asiáticos. Los datos también muestran una brecha significativa entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años. El 28% de los adultos afroamericanos en esta categoría y el 43% de los adultos latinos han sido vacunados, en comparación con el 76% de los asiáticos y el 58% de los blancos, entre la mitad y dos tercios menos. La desproporción persiste entre nuestros jóvenes de 30 a 49 años. En este grupo, cerca de la mitad de los adultos afroamericanos han sido vacunados en comparación con sus homólogos asiáticos y blancos. Es particularmente preocupante ver brechas persistentes entre los adultos jóvenes y de mediana edad, que son una buena parte tan importante de nuestra fuerza laboral, especialmente cuando muchos de ellos también son miembros de las comunidades donde los casos están aumentando. Desarrollar la confianza en las vacunas y tomar acciones sensatas de salud pública para brindar protección a las personas no vacunadas en estos grupos sigue siendo una de nuestras principales prioridades. Next slide, please. La forma más poderosa de proteger a las personas en las comunidades más afectadas, en muchas de las cuales están los trabajadores esenciales, es cerrar las brechas de vacunación. Sin embargo, como puede ver en esta diapositiva, esas brechas en resultados de salud persisten y se están ampliando entre los grupos. La tasa de incidencia de casos ajustada por edad en los residentes afroamericanos es de 65 casos nuevos por cada 100,000 personas, 2,5 veces más que en los residentes latinos, cuyas tasas de casos son 2,5 veces más que las de los residentes asiáticos. La tasa de hospitalización ajustada por edad en los residentes afroamericanos es de 9,3 hospitalizaciones por cada 100,000 personas, 1,7 veces más que la de los residentes latinos y más de 5 veces más alta que la de los residentes asiáticos. La razón principal de la brecha se ve en las diferencias en las tasas de vacunación. El 75% de los residentes asiáticos están vacunados en comparación con el 45% de los residentes afroamericanos. Estas tendencias generales también van en la dirección equivocada para todos y son particularmente preocupantes dada la proliferación de la variante Delta. En este momento, las personas tienen los niveles más bajos de protección contra este virus en las comunidades donde la transmisión es más alta. Next slide, please. Como mencionamos anteriormente, la desproporción de los casos está relacionada con la desproporción en nuestras tasas de vacunación y hemos compartido datos que muestran cómo la carga que soportan las personas según la raza y el origen étnico es diferente. Los mapas de esta diapositiva muestran que estas brechas también se ven en la geografía. A la izquierda hay un mapa que muestra el porcentaje de personas en cada comunidad del condado de Los Ángeles que habían recibido al menos una dosis de la vacuna hasta el 16 de junio. A la derecha hay un mapa que muestra la tasa de casos durante 14 días por cada 100,000 personas en cada comunidad al mes siguiente. Como puede ver, las áreas con el porcentaje más bajo de vacunación a la izquierda, indicadas por tonos de color café, son las áreas con las tasas de casos más altas a la derecha, indicadas por tonos de verde oscuro. Next slide, please.
Para cerrar estas brechas, debemos hacer que sea muy fácil vacunarse para los residentes que pueden recibir la vacuna en el condado de Los Ángeles y continuamos ofreciendo vacunas en muchos sitios diferentes en todo el condado. Como puede ver en este mapa, esta semana hay 767 lugares que ofrecen vacunas, incluidas farmacias, clínicas, sitios comunitarios y hospitales. Puede ver que muchos de nuestros sitios de vacunación están concentrados en las áreas que han sido duramente afectadas por la pandemia. Como recordatorio, puede obtener vacunas en los sitios administrados por el condado, todos los sitios administrados por la ciudad de Los Ángeles, casi todos los sitios móviles y muchos sitios comunitarios sin una cita previa. Muchos sitios abren los fines de semana y tienen horario nocturno. Visite vacunatelosangeles.com para encontrar un sitio cerca a usted. Next slide, please. Una de nuestras principales estrategias para mejorar el acceso a la vacuna es desplegar los equipos de vacunación móviles adicionales que llevan las vacunas a los vecindarios para acceder a las personas que pueden tener capacidad o tiempo limitados para ir a uno de los sitios de vacunación establecidos. Los marcadores azules de este mapa indican los 173 sitios donde nuestros equipos móviles ofrecerán vacunas esta semana, que se concentran en estas áreas de mayor necesidad y más afectadas. Este número es algo más bajo de lo que ha sido en las últimas semanas debido al feriado federal del Día de la Independencia a principios de esta semana. Los equipos móviles de vacunas están trabajando con empleadores y organizaciones comunitarias para proporcionar vacunas en lugares convenientes donde se reúnen los residentes. Hay un formulario en el sitio de internet para solicitar un equipo móvil y alentamos a los empleadores y organizadores de eventos a que nos avisen cuando quieren albergar un equipo. Tenemos sitios instalados en tiendas minoristas, parques, centros de recreación y muchos otros lugares de reunión en todo el condado para que sea lo más fácil posible para los residentes vacunarse. Next slide, please. Además de llevar nuestros sitios móviles y establecidos a los vecindarios donde más se necesitan, también hemos estado llevando a cabo actividades de divulgación puerta a puerta para informar a los residentes sobre las oportunidades de vacunación, particularmente en nuestros 3 sitios de vacunación más nuevos. Entre finales de junio y principios de julio, el personal de nuestros sitios de vacunación y grupos de trabajadores de salud comunitarios de organizaciones comunitarias asociadas visitaron docenas de negocios y cientos de residentes en sus hogares cerca de los nuevos sitios de vacunación en Commerce, Norwalk y el Parque Ted Watkins. Las historias que escuchamos de estos equipos sobre los resultados de su trabajo afirman la efectividad de la educación individualizada sobre vacunas. Un equipo informó que de un encuentro con el propietario de una tienda que visitaron. Más tarde, ese propietario llegó a uno de nuestros sitios de vacunación con un empleado que tenía preguntas sobre las vacunas. Los miembros de nuestro equipo de vacunación hablaron con el empleado sobre la efectividad de la vacuna y le explicaron la historia de las vacunas de ARNM, que son las del COVID, y cómo funcionan. El empleado finalmente decidió recibir la vacuna en ese mismo momento, con un aplauso rotundo de todo el personal y otros residentes del lugar. Como recordó uno de los miembros del personal, y diremos sus palabras, fue realmente gratificante saber que no necesariamente convencimos a un cliente, sino que lo educamos lo suficientemente bien para que se sintiera cómodo tomando una decisión informada. Con suerte, podrá contar su historia a otras personas y transmitir buena información sobre las vacunas a sus amigos y familiares. Next slide, please. A través de los centros de distribución como estos y nuestros esfuerzos móviles, estamos avanzando en la entrega de vacunas a los residentes de los códigos postales que tienen los puntajes más bajos del índice de lugares saludables, conocidos como códigos postales HPI-Plus. Estas comunidades con menos recursos necesarios para estar saludables en comparación con otros códigos postales y además son comunidades que han sido las más afectadas por la pandemia. Como puede ver en este cuadro, el condado de Los Ángeles está administrando un porcentaje mayor de dosis a las personas que viven en comunidades con menos recursos necesarios para estar saludables en comparación con California en general.
Las barras de color azul claro representan el porcentaje de dosis administradas en el condado de Los Ángeles durante la semana del 28 de junio al 4 de julio. Las barras de color azul oscuro representan el porcentaje acumulado de dosis administradas del condado de Los Ángeles y las barras naranjas representan el porcentaje de dosis administradas de California. A la izquierda están las asignaciones de dosis a las comunidades con puntajes más bajos en el condado de Los Ángeles. Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, el condado de Los Ángeles administró el 44% de las dosis a las personas que vivían en las comunidades con menos recursos. En conjunto, el condado de Los Ángeles ha administrado el 33% de sus dosis totales a los residentes de estas comunidades. Seguimos enfocados en llevar de manera equitativa vacunas e información de salud de alta calidad a todas nuestras comunidades del condado de Los Ángeles. Next slide, please. Como señalamos la semana pasada, estamos observando con mucha atención la proporción de personas completamente vacunadas que dan positivo en la prueba, son hospitalizadas o que lamentablemente fallecen debido a COVID-19. Este gráfico presenta estos números en el condado de Los Ángeles y tengan en cuenta que los círculos aquí no están a escala. Observamos las pruebas positivas en el grupo de más de 4,6 millones de residentes del condado de Los Ángeles que alcanzaron el estado de vacunación completa desde el momento en que comenzamos a vacunar en diciembre al 6 de julio. Entre estas personas completamente vacunadas, identificamos a 2.822 personas que resultaron positivas a la infección por COVID-19 más de 2 semanas después de haber sido vacunadas por completo. Esto significa que aproximadamente el 0,06% de todas las personas vacunadas dieron positivo por COVID-19. 195 personas, el 0,004% de las totalmente vacunadas fueron hospitalizadas por infecciones de COVID-19 contraídas mientras estaban totalmente vacunadas y 21 personas murieron a causa de sus infecciones. Esto es 0,0004%. Estos números son muy similares a los números que vimos la última vez que analizamos las infecciones posteriores a la vacunación la semana pasada, con un pequeño aumento solo en las tasas de casos, de 0,048% a 0,06% para los casos. Estaremos observando estos de cerca en las próximas semanas y meses y continuaremos dando actualizaciones regulares. Next slide, please. Debido a que estamos muy agradecidos con todos los que hacen su parte para protegerse a sí mismos y a sus comunidades, continuamos ofreciendo obsequios de agradecimiento a los residentes que vienen a vacunarse. Queremos expresar nuestra gratitud a los muchos aliados que trabajan tan duro para mejorar la cobertura de vacunación en nuestro condado. Agradecemos el apoyo de nuestros equipos deportivos, lugares de eventos y atracciones locales para ayudar a alentar a quienes aún no están protegidos a informarse y vacunarse. Entre mañana y el próximo jueves, en los sitios de vacunación administrados por el condado, los sitios de la ciudad de Los Ángeles y los sitios del Centro de Salud Infantil y Familiar de St. John's, todos los mayores de 18 años que vengan a vacunarse tendrán la oportunidad de ganar uno de los 7 paquetes de entradas. Los premios incluirán boletos para ver a Celine Dion, Grupo Firma, Kane Brown, Luke Bryan y Dan and Shy en el Staples Center y para asistir a conciertos de música clásica en palco en el Hollywood Bowl. Agradecemos mucho la generosidad de nuestros aliados en todas estas fabulosas atracciones. Con su apoyo, 7 afortunados disfrutarán tanto de la protección mediante la vacunación como de un espectáculo emocionante en un lugar emblemático del Condado de Los Ángeles. Consulte las reglas oficiales en el sitio de internet del Condado de Los Ángeles para obtener más detalles. Y durante la próxima semana, tómese un tiempo para vacunarse. Next slide, please. A principios de esta semana, publicamos unos nuevos documentos en la sección de guías de nuestro sitio de internet que describen los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empleador. Esperamos que las hojas informativas faciliten a las empresas la tarea de proporcionar entornos seguros a sus trabajadores. Las hojas de datos incluyen los requisitos para los negocios y empresas, así como mejores prácticas. Como indica el documento con el encabezado morado,
La orden de nuestro funcionario de salud del condado requiere que las empresas informen al Departamento de Salud Pública grupos de 3 o más casos entre empleados dentro del lapso de 14 días que exijan el aislamiento y la autocuarentena de los casos y contactos y que exijan el uso de mascarillas en interiores a las personas no vacunadas y parcialmente vacunadas. Este documento también resume los requisitos de las normas temporales de emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California, Cal OSHA por sus siglas en inglés, que entre muchas otras directrices requieren que los empleados tengan un programa escrito de prevención de COVID-19, proporcionen a los empleados no vacunados cubiertas para la cara y se aseguren de que las usen en interiores o en vehículos compartidos, que documenten el estado de vacunación de los empleados completamente vacunados que no usan mascarilla en el trabajo y que proporcionen a los empleados no vacunados o parcialmente vacunados respiradores, como los N95, si ellos los piden. El documento con encabezado verde enumera los derechos de los trabajadores que incluyen los derechos a la capacitación en prevención de COVID-19, acceso a equipo de protección personal en el trabajo, tiempo y materiales para lavarse las manos, prueba gratuita de COVID-19 durante las horas de trabajo, licencia remunerada en caso de que requieran aislamiento o autocuarentena debido a infección o exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo y documentación del estado de vacunación. Seguimos enfatizando los derechos de los trabajadores y la seguridad, porque los trabajadores necesitan poder hacer su trabajo sin riesgos innecesarios para ellos mismos, sus familias y sus amigos. El COVID sigue siendo un virus altamente infeccioso que se contagia fácilmente, especialmente en interiores. La buena noticia es que proteger a los trabajadores no es complicado. Hay equipos móviles disponibles para ir a los lugares de trabajo y hay un buen suministro de mascarillas y respiradores. Y nuestro equipo en el Departamento de Salud Pública está disponible para responder preguntas e inquietudes. Sigamos cuidándonos unos a otros y volvamos a disminuir la transmisión de COVID. Muchas gracias.